Las revelaciones de Roberto Denis en el caso de Alex Saab, publicadas anoche en el portal Armando Info, son para coger palco. Así que póngase cómodo y coja palco, porque ahora es que va a venir información con este temita de Alex Saab. ¿Recuerda usted al bailarín de Brooklyn? ¿Se acuerda? Bueno, ya nadie se acuerda de él. El autor de aquella frase... ¡Aquí lo esperan, Miraflores! ¡No hace tarde en llegar, cobarde! Bueno, adelanta nuestro amigo David Alandete que se abre una segunda causa penal en su contra ahora acá en Miami. Vaya, vaya, vaya. Double shot. La trama de Zapatero también tiene nuevos detalles. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablaba de que el nuevo Alex Saab de Delcy es Jorge Andrés Jiménez Ochoa? Bueno, ¡tarán! Ya apareció el pajarito a relucir en el caso que tiene a España patas para arriba, ¿no? Y hay un tema delicado en desarrollo en el internado judicial de Barinas y nosotros, por supuesto, tenemos que seguir levantando la voz desde este espacio. ¿Hasta cuándo el irresponsable de Julio García Serpa va a estar del lado equivocado de los barrotes, delante de los barrotes, cuando debería estar detrás? Porque ese sujeto, por lo mínimo, tendría que ya ser destituido y sometido a investigaciones. Y para mañana es tarde. Pues de todo esto y más hablamos el día de hoy. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy lunes 25 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. La hipocresía del chavismo es una especie de pozo sin fondo. Pero lo que acaba de revelar el portal Armando Info en su más reciente reportaje de anoche es de un nivel de bajeza que estremece. Además, expande lo que les habíamos adelantado en este programa el día de ayer, lo que está saliendo en los medios de Italia acerca del casito de Alex Saab. Durante años, usted recordará que nos vendieron el cuento de que Alex Saab era un mártir, un diplomático abnegado, que arriesgaba su vida por el pueblo venezolano y todos sabíamos que eran patrañas. Ahí no hay nada que sorprenderse, ¿verdad? Pero gracias al periodismo de investigación, comienza a saberse la verdad desnuda, la realidad. Saab, por ejemplo, está usando a presos extranjeros en Venezuela como barajitas de intercambio para comprar su propia impunidad en Europa. ¡Ey! Y lo que nos falta por enterarnos todavía, créame. El plan tenía un nombre digno de una película de gángster. El ritorno, el regreso. ¡Mamma mía! Saab sabía perfectamente que su tiempo en Caracas era limitado y que, por supuesto, las lealtades en Miraflores se vencen de manera muy rápida. Por eso, tras bambalinas, él estaba ya cocinando un plan B. Una ruta de escape hacia Italia para limpiar sus cargos de conspiración criminal y de lavado de dinero que pesaban sobre él y también sobre su esposa Camila Fabri desde el año 2020. ¿Y cómo pretendía lograr esto el iluminado de Saab? Bueno, aplicando la forma más vil que existe en el mundo, la de Maduro, la de Chávez, la diplomacia de rehenes, lo normal en el chavismo. Las fichas de canje, por supuesto, vidas humanas por impunidad, a cambio de impunidad. Asesorado por abogados europeos y aprovechándose de las detenciones arbitrarias que ejecutaba la policía política del régimen y, por orden de Maduro, de Delcy y de Diosdado Cabello, Saab encontró una especie de mina de oro en Alberto Trentini, un ciudadano italiano arrestado ilegalmente en Venezuela, secuestrado, en noviembre de 2024. Los abogados de Saab le hicieron una oferta directa a las autoridades en Roma. Nosotros se los ponemos en bandeja de plata, la liberación de Trentini, y ustedes nos resuelven la causa judicial en Italia. ¿Ah? ¡Qué belleza! Y el negocio comenzó a marchar sobre ruedas. El pacto secreto. El 31 de octubre de 2025 se firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia o con la fiscalía italiana por parte de Saab y compañía. La condena de papel a Camila Fabri se le imponía una pena de 1 año y 7 meses y a Alex Saab 1 año y 2 meses. El truco de magia, ¿cuál era? Bueno, como las penas eran menores a los 2 años, pagaban una cantidad colosal de dinero y no tenían que pisar la cárcel en Italia y, por supuesto, dinero es lo que sobraba, ¿no? De esa manera, el camino a Europa estaba despejado. Saab incluso se dio el lujo de responder con ironía en intercambios públicos de X, como por ejemplo esta publicación que le dedicaba a Vicky Dávila, ex candidata presidencial de Colombia.
Se nos olvidó contarte que nos regresaron también el apartamento en Italia por ser inocentes. Decía el inocente, ¿no? El inocente. Señores, todo estaba listo para la gran huida. En enero de 2016, cumpliendo la palabra de los criminales, el régimen liberó a Trentini. Pero a Alex Saab se le olvidó una variable fundamental: el nido de víboras del chavismo, el que hoy te abraza, mañana te entierra. Y justo cuando él pensaba que tenía el juego ganado, su fecha de caducidad llegó en Caracas. 16 de enero de 2026, es removido fulminantemente de su cargo como ministro de Industrias y Comercio porque él iba, según Delcy, una de las primeras mentiras de la era moderna, iba a atender otros asuntos. Su escudo político ya se había deshecho. En febrero de 2026 fue arrestado de forma sigilosa por sus propios jefes y confinado a una celda en el Helicoide, de la cual se ha hablado bastante. Y recientemente, en mayo de 2026, el régimen de Delcy Rodríguez decidió que Saab valía mucho más siendo entregado que protegido. Y hace un poquito más de una semana, terminó siendo extraditado de regreso a la misma prisión federal de Miami, de la que juró no volver jamás. La paradoja final: Alex Saab se quedó sin el Puente de Oro y también sin el plan de escape que tanto fraguó. Se perdió su anhelado Il Ritorno. Y hoy se encuentra tras las rejas en Florida, enfrentando una pena máxima de 20 años de prisión ante la jueza Marty Fulgueira Evenfein. Al final, la única que logró completar su particular vuelta a la patria fue su esposa Camila Fabri, quien este viernes abandonó Venezuela rumbo a Europa tras dejar un rastro de documentos y prender ese ventilador de Washington. Ella ahora disfruta de la libertad, pagada por supuesto con los rehenes de su esposo, mientras que el héroe de cartón del chavismo duerme en una litera federal en una cárcel federal. Esta historia nos deja una lección implacable. No hay honor entre los ladrones. Quien comercializa con el hambre de un país y usa la libertad de seres humanos como moneda de cambio termina siendo devorado por el mismo sistema monstruoso que ayudó a alimentar. A Alex Saab se le acabó el tablero, se le acabaron los rehenes y se le acabó el tiempo. Pero va a intentar reducir su condena, y eso es lo interesante. Y para ello tendrá que delatar muchas cosas de la mafia chavista. Y aquí estaremos nosotros con el dulce de lechosa en su punto. Y si pensaban que estar encerrado en una celda de Brooklyn ahora, enfrentado por cargos de narcoterrorismo, era el peor escenario posible para Nicolás Maduro, prepárese. Porque la justicia de los Estados Unidos acaba de abrir un nuevo frente que promete enterrarlo legalmente bajo una montaña de expedientes. La Fiscalía Federal de Miami, que tiene un doctorado, persiguiendo dinero sucio del chavismo, y que los ha visto, y que a veces se hacen pero no son, le acaba de activar una segunda causa penal por lavado de dinero y por delitos financieros, según un informe que revela nuestro amigo David Alandete en el ABC de España del día de hoy. Es decir, el hombre no ha terminado de digerir que tiene puesto el uniforme naranja de Nueva York cuando ya le están preparando otro sastre judicial en la Florida. La pieza clave que va a terminar de hundir al barco: su testaferro estrella, por supuesto, y el mayor especialista en el arte de saquear a los venezolanos, Alex Saab, claramente. Y es que pese a que muchos profundizaban con el punto de honor, lo que era bastante obvio, que las causas de Maduro y Saab eran distintas, no hacía falta ser un ingeniero aeroespacial para entender que en algún punto cercano todo se iba a cruzar porque es la misma mafia. La Fiscalía de Miami sabe perfectamente que ese empresario del hambre es el que tiene las llaves de los paraísos fiscales y de las cuentas secretas de Maduro. Y los fiscales, por supuesto que no están jugando. Están yendo directo a la yugular financiera de todo el entramado criminal de la dictadura de Venezuela, mejor conocida como chavismo. Aquí es donde entonces vale la pena que hagamos un ejercicio de reflexión o de análisis profundo sobre la brillantez con la que se está moviendo la justicia estadounidense. Y ya me va a entender por qué. Porque en los pasillos de Washington, revela Landete, existía cierta preocupación que el caso original, el de Nueva York, el mismo que por supuesto sirvió como base legal para esa espectacular extracción militar de Maduro en enero, pudiera tener algún tipo de fisura técnica por no haber incluido directamente el delito de blanqueo de capitales. Le vieron una debilidad. Y esta nueva jugada, ahora en Miami, no es un acto de improvisación.
es, obviamente, una magistral lección de autocrítica estratégica, porque la administración sabe que contra criminales de ese calibre no se puede dejar ni una rendijilla abierta. Es una especie de blindaje perfecto. Si el caso en Nueva York tropieza con algún tecnicismo, el de Florida está listo para tomar el relevo, para caerle encima como si fuera una tonelada de ladrillos. Como bien lo asomó el propio Donald Trump, lo procesaron primero por una fracción de sus crímenes. Esto dijo el presidente Trump. Pero la lista de facturas pendientes es eterna, porque esta sostiene que Maduro entregaba además pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, esta investigación solamente, y que facilitaba cobertura diplomática para que aviones fueran usados para blanquear dinero, para repartir beneficios del narcotráfico entre México y Venezuela. Menuda revelación. Doble tanda, doble taza si no te gusta la sopa. Mientras tanto, en Caracas, la dictadura en modo liquidación. Delcy Rodríguez intenta mantenerse a flote, actuando como una interlocutora de la transición, para entregar las llaves del país. Pero, vamos a estar claros. Su mandato, que todos sabemos es completamente ilegal, tiene como único objetivo real, en este momento, colaborar con las agencias federales, entregando toda la información de Saab y de una cantidad grandísima de pillos para que ella pueda intentar salvar su pellejo. La desesperación de la cúpula debería ser total. No solo es Maduro en Brooklyn o Saab en Miami. Es también la cooperación de Washington que ayudó a imputar a Zapatero en España y que tiene al borde del colapso judicial al viejo Raúl Castro por el asesinato de los hermanos al rescate. Por eso, aunque todavía queden cientos de presos políticos en las cárceles y seguiremos luchando por ellos y levantando la voz, y aunque la reconstrucción total del país parezca una tarea monumental, ver este nivel de coordinación internacional nos tiene que llenar de esperanza gigantesca. Porque la maquinaria de la justicia global es lenta, vaya que lo sabemos. Pero cuando arranca con este nivel de precisión institucional y comienza ese efecto castillo de naipes, es absolutamente imparable. Y ese castillo de naipes del chavismo no solo se cayó en enero con la captura de su cabecilla. Ahora mismo están triturando los cimientos financieros que sostenía toda la red de delincuentes. La verdad y la libertad siguen ganando partida. Y el destino final de estos tiranos, créanme, ya está sellado en una corte federal. Rapidito, gracias como siempre a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes nos acaban de hacer sus contribuciones vía los super chats o los super thanks, y en realidad a todos ustedes, a ti que estás viendo en este momento el video, porque nada tendría sentido sin todos ustedes. Así que los invito a que dejen su like en este video si no lo han hecho todavía, y a que se suscriban al canal, ya que de esa manera nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a que sigamos haciendo este trabajo y que nuestra voz llegue a más rincones día a día. Continuamos. Ahora, para los amantes del deporte rey y para los que no también, dicen que en el fútbol lo más importante es saber hacer un buen relevo generacional. Pero lo que nadie nos contó es que la dictadura criminal de Venezuela aplica exactamente esa misma regla para sustituir la alineación de delincuentes financieros. Porque ya les había comentado que con Alex Saab tras las rejas y en una prisión federal, enfrentando el juicio de su vida, la estructura de la tiranía necesitaba obviamente y desesperadamente un nuevo arquitecto, un nuevo mediocampo para sus guisos y corruptelas. Y la Unidad de Delincuencia Económica de España acaba de ponerle nombre y apellido al heredero de esa corona de fango, Jorge Andrés Jiménez Ochoa, el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Sí? El encargado de dirigir el balompié nacional acaba de aparecer, ya había aparecido en otras cosas, pero acaba de aparecer en los informes policiales del caso Zapatero como el nuevo Alex Saab de Delcy Rodríguez. Ya lo habíamos titulado así hace un par de programas. ¡Qué talento para el deporte!, ¿no? Mientras los fanáticos esperábamos ir al Mundial con la vino tinto, este personaje estaba encargado, era de meter los golazos, los verdaderos golazos, a las cuentas bancarias de la izquierda europea. El eje central de esa nueva ramificación se encuentra en las actividades de Carlos Alberto Parra Delgado, un ciudadano español nacido en Venezuela, cuyos movimientos financieros han hecho saltar las alarmas de la UDEF. Parra Delgado no operaba obviamente de forma aislada, sino que actuaba como el engranaje operativo dentro del territorio europeo de Jorge Andrés Jiménez Ochoa, repito, el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y una de las figuras emergentes más poderosas
dentro de la estructura criminal económica que sostiene al Palacio de Miraflores al día de hoy, de la dictadura 3.0. La investigación revela cómo Jorge Jiménez, cobijado bajo el ala protectora de la jefa del Palacio Ilegal, Delcy Rodríguez, absorbió por completo el hueco que Alex Saab dejó, todo ese entramado de ese imperio criminal que había quedado huérfano tras su captura. Porque cuando el suministro de los asquerosos guisos de los CLAP y el contrabando de PDVSA quedaron descabezados, y luego de que purgaran a Tarek El Aissami en 2023, Jiménez saltó a la cancha como el operador de máxima confianza para captar las divisas a través de las redes opacas en el exterior. Pero claro, un magnate del socialismo del siglo XXI no se va a ensuciar las manos firmando papeles en Europa, ¿verdad que no? Para eso, dice la investigación, utilizó como su peón operativo en España a Carlos Alberto Parra Delgado, el ya famoso gestor o infame del barrio de Hortaleza en Madrid. Juntos, escuchen esto, montaron una fachada llamada FBF, Federación Venezolana de Fútbol, Operaciones Globales SL, utilizando hasta los colores de la Federación de Fútbol para mover activos financieros. Y miren esto por aquí, que por cierto, para los conocedores de fútbol, me llama mucho la atención este otro nombre que aparece aquí. Miguel Ángel Mea Vitali. Vaya, vaya, Miki. ¡Qué sorpresa! Y adicionalmente crearon otra empresa de maletín llamada Apamate Corporate and Trust SL, diseñada exclusivamente para borrar el rastro del dinero sucio del petróleo venezolano y financiar los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y saben qué es lo más asombroso de toda esta red de complicidades? Recordar, para quienes son nuevos en el canal y que capaz no habían escuchado esto, que todo se conecta con el tiempo de aquel infame y oscuro viaje de Delcy Rodríguez con las maletas y la opacidad al aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que violó todas las sanciones internacionales. Porque los frecuentes de este espacio saben muy bien quién viajaba escondido en la comitiva oficial de ese avión privado. Y es que aparte del infame de Félix Plasencia, el soberbio el mismo Jorge Jiménez estaba en el avión. Resulta entonces que el flamante presidente de fútbol es amigo íntimo del novio o exnovio, ya ni sé, de Delcy Rodríguez, el Power Ranger Youssef Abu Nasif, cuyas hermanas, por cierto, ojo a esto, viven aquí en Estados Unidos. Un día de estos les hablo más de este caso. Y todo queda en familia, todo queda entre cómplices, todo queda entre pillos. Usaban el teléfono del presunto testaferro de Zapatero para triangular contactos idénticos a los que sucedieron con el fraude de la aerolínea Plus Ultra, moviendo cientos de miles de euros que el difunto ahora banquero chavista Francisco Flores aprobó antes de desaparecer convenientemente del mapa. Esta colosal lavadora de dinero expone una realidad innegable, pero también nos invita a una profunda reflexión sobre las estrategias de control financiero internacional. Porque mientras agencias aliadas como las de Estados Unidos y las policías europeas avanzan tratando de descifrar estos laberintos de empresas fachada, una empresa que paga a otra y la otra que paga a otra, y los informes que no aparecen, y bueno, usted sabe, queda en evidencia que los delincuentes siempre van a ir, o por lo general, van un paso adelante, buscando vacíos legales, usando desde restaurantes de tacos hasta federaciones de fútbol para esconder el botín. Lo que nos demuestra que las democracias occidentales no pueden bajar la guardia ni un solo segundo y deben juntarse aún más en sus esfuerzos de inteligencia para congelar esos fondos antes de que lleguen a manos de los políticos como Zapatero que lavan la cara en Europa. Pilas Colombia también, que está a punto de ir a elecciones. Porque a pesar del asco que da ver cómo saquearon a nuestro país para financiar lujos en Madrid, campañas políticas de izquierda global, etcétera, 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 la caída de este entramado nos tiene que llenar de un optimismo tremendo. Claro que sí. Porque pensaron que usando el escudo del fútbol y a un gestor de barrio iban a ser invisibles para siempre. Pero, ¡ah, amigo! ¡Sorpresa! El nuevo Alex Saab ya está completamente descubierto y bajo la lupa de la justicia internacional. El libreto se repite al calco. El Saab original terminó en una celda y su sucesor ya tiene a la policía pisándole los talones. La red de protección se empieza a deshilachar. Los cómplices en Europa
están siendo imputados uno a uno y este juego financiero no va a ir a overtime. O puede que sí, pero un solo tiempo. Porque por más que lo intenten prorrogar, ya entró en tiempo de descuento. Y la libertad, señores, parece que está ganando el partido. Y la ONG Provea exigió el día de ayer, domingo, la intervención inmediata del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo ante la situación que se está registrando en el internado judicial de Barinas. Otro caos absoluto. En ese lugar, presos comunes protestaron por presuntos malos tratos y por restricciones a las visitas familiares. La organización manifestó muchísima preocupación por la integridad física de los internos. Esto fue luego de que el Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP, denunciara que algunos reclusos habían resultado heridos por supuestos disparos ocurridos durante esa protesta dentro del penal que acabó con una toma. A través de la red social X, Provea instó a todas las autoridades a actuar, lo que no hacen nunca. Recalcó que es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, fundamental. Preocupante situación en el internado judicial de Barinas. Exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría su actuación inmediata para resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, señalaba la ONG, al mismo tiempo que recordaba que la obligación del Estado es cumplir con las reglas Mandela de Naciones Unidas y con la Constitución venezolana, esa que solo usan para el chistecito, ¿verdad? De esta manera, Provea sigue exigiendo la protección para los presos que estaban protestando en la cárcel de Barinas. El OVP reportó que internos de ese internado judicial, valga la redundancia, habían tomado áreas del centro penitenciario. Lo habrían hecho en rechazo a esos abusos cometidos por los funcionarios y por la suspensión de visitas familiares. La organización también indicó que los reclusos ocuparon distintos espacios de todo el penal y difundieron imágenes y videos en los que se observa a algunos detenidos encapuchados sobre los techos, imágenes como esta. Mientras tanto, quemaban colchones como parte de la protesta. En otro material compartido por el observatorio, se aprecia un recluso con heridas visibles en uno de sus brazos. Durante los videos, varios internos denunciaron supuestos maltratos y cuestionaron la gestión de las autoridades penitenciarias. El director está haciendo lo malo, no está permitiendo la visita, afirmaba uno de los presos en una grabación difundida también en redes sociales. Otro recluso aseguraba que dentro del centro penitenciario los estaban maltratando. El Observatorio Venezolano de Prisiones también denunció el ingreso de funcionarios de la Guardia Nacional al penal, quienes habrían lanzado bombas lacrimógenas dentro de las instalaciones y también habían arremetido contra los familiares que estaban afuera. Y es que según la ONG, el gas afectó igualmente a mujeres recluidas en el anexo femenino, quienes presuntamente recibieron apoyo de internos que participaban en esa protesta. Los detenidos exigen la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recientemente designado director de ese centro penitenciario. Y el caso ocurre, curiosamente, a pocas semanas después de ese motín que se reportó en la cárcel de Yare 3 en Miranda, donde, según el régimen, murieron 5 reclusos y, según la información que nosotros tenemos, 9. En respuesta a eso, el Ministerio publicó un anuncio de investigaciones sobre los hechos, pero como siempre, no hicieron nada, o hasta la hora no se sabe nada. Pero ahí sigue el infame de Julio García Serpa como ministro. ¿Hasta cuándo? Basado en lo que miras, en lo que comentas o con lo que tú interactúas y lo que disfrutas, por supuesto, YouTube nutre su algoritmo y si tú haces clic aquí, ese video tiene información que seguramente te va a interesar y mucho porque la plataforma te conoce. Así que te invito a que lo veas. ¡Hey! Y también a que nos veas esta noche en directo en nuestro canal Apolítico Live. 7 de la noche, puede que un poquito más temprano, pasaremos lista. Libertad o nada, porque seremos libres.